Quiero compartir con ustedes hoy un mensaje, una palabra que tiene que ver un poco con esta fecha y con este tiempo que hoy celebramos. Hoy celebramos la Pascua de Resurrección. Usted sabe la palabra resurrección, Anastasia en griego, tiene un significado muy poderoso porque cuando hablamos de una fe, de una creencia, bueno, hay muchas creencias, ustedes saben, hay un montón de creencias de todo tipo, religiones, bueno, gente que cree en algo, digamos, pero la diferencia justamente de los cristianos, por eso le puse cristianos del tercer día al título de esta charla, tiene que ver con un poco la historia de esto que nosotros aceptamos en nuestro corazón, ¿no? Porque muchas veces uno puede creer en lo que quiere, pero cuando lo que uno cree tiene rigurosidad histórica, y estamos hablando ahora de algo que marcó la diferencia, o sea, si hay algo que acá se prende y se apaga, parece que me están, no sé qué es, pero debe ser un cable, perdón, Es difícil, estás hablando y algo así que te prende, te apaga. Es como, el cerebro dice, para un poco que no me puedo concentrar. No. Entonces, esto de la resurrección sigue. Si no lo apagas y después lo prendes. Ahí está, buenísimo. Ahí está, desenchufe y listo. Gracias, Anita, ahí, bien. Entonces, esto de la diferencia, ¿no? Que el cristianismo nace a partir de una tumba vacía, ¿no? Porque Jesús puede haber sido, uno lo lee en los evangelios, puede haber sido un gran maestro, un gran profeta, alguien que hizo un montón de obras, cosas buenas, y nadie duda de eso. Las personas aún más ateas reconocen en Jesús una persona que marcó un antes y un después, ¿verdad? Nadie duda de la trascendencia ética, moral de las enseñanzas de Jesús. Nadie duda del impacto que tuvo el cristianismo en la historia de la humanidad. Nadie duda de que Occidente es Occidente a partir de un cambio que generó la transformación de la iglesia cristiana. Eso nadie lo pone en duda porque está en los libros de historia. O sea, el mundo era una cosa antes y después de Cristo, ¿no? Antes y después de la influencia cristiana en toda la historia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hablamos de 2.000 millones de cristianos o 2.500 millones de cristianos en el mundo que generan una cultura, una tradición, y acá viene la Pascua. Esto que, como ustedes saben, esta semana pasada de la comunidad judía me pidieron que le diera un mensaje de la Pascua, porque ellos celebran la Pascua. Claro, la Pascua sin Cristo, porque acuérdense que cuando Jesús va a la cruz, era justo lo que estaban celebrando, la fiesta de la Pascua los judíos, ¿no? La fiesta de la Pascua que era, ¿se recuerdan de qué es la Pascua? ¿La salida de dónde? De Egipto. Nosotros celebramos la Pascua, por eso Pascua de Resurrección, porque es la Pascua de la resurrección de Cristo, pero de la muerte y resurrección. Pero los judíos venían celebrando esta fiesta de recordar la salida de Egipto, y nosotros sabemos que eso tenía un simbolismo en la libertad que nos dio Cristo del pecado y que nos hizo libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y que Egipto es la vieja vida, y que nosotros entendemos ese simbolismo que fue preparado por Dios para entender el mensaje del nuevo pacto en la sangre de Jesús, ¿no? Para recibir esa libertad que nos vino a traer el Señor. Pero la verdad es que este mensaje de la cruz es maravilloso, pero tiene su cierre de poder en lo que nosotros entendemos como la diferenciación, lo que marca, lo que hizo que el cristianismo tenga tanto poder y genere tanto cambio a través de la historia, ¿verdad? Y quiero hablar de esto, porque más allá de que el hecho de la resurrección de Cristo fue trascendente en la vida de los primeros cristianos, fue trascendente. No había ningún cristiano que no entendiera lo que era la resurrección. Primero porque había muchos testigos que habían visto a un Cristo resucitado, muchos hermanos. Pablo dice en 1 Corintios más de 500 hermanos, además los discípulos, además de los que lo habían visto en las primeras manifestaciones.
pero más allá de eso, había como una realidad de un cristianismo basado en un hecho incontrastable, que además tenía una trascendencia en la vida de la fe de los cristianos. O sea, ser cristiano era tener conciencia de eternidad. Usted dice, sí, yo también tengo conciencia de eternidad. Bueno, sí, pero hoy se le celebra la Pascua, como le decía, obviamente que en el video uno puede hablar de la Pascua desde la mirada de Jesús, ¿no? Y el que no cree que Jesús es el Mesías mucho no entiende. Hay mucha gente que celebra la Pascua como algo religioso, pero en realidad no cree. De hecho, muchos pueden celebrarlo porque les gusta comer huevos de chocolate, ¿no? Nada despreciable en estos días. Pero en realidad uno puede hablar de un cristianismo basado en un Cristo resucitado o un cristianismo basado en una tradición o en una tradición religiosa que uno aceptó culturalmente, pero no en una experiencia personal. De eso quiero hablar hoy. Por eso le pongo cristianos del tercer día, porque el tercer día es el día que Jesús resucitó. Y podemos hacer simbólicamente una comparación entre cristianos del primer día, cristianos del segundo día o cristianos del tercer día. En realidad no existen cristianos, pero en realidad podemos considerar si uno es un cristiano del tercer día o un cristiano de los días anteriores. Y usted dice, ¿cómo yo sé que soy un cristiano del primer día? Bueno, el cristiano del primer día solamente se quedó con la muerte de Jesús. El cristiano del tercer día vive en el Cristo resucitado. ¿Y usted cree que hay diferencia en eso? Oh, sí hay diferencia, claro, es toda la diferencia. Porque ahora vamos a ver la gran diferencia que hay entre vivir un Cristo religioso o un Cristo que me transforma la vida y me cambia la perspectiva de mi experiencia en todas las áreas de mi vida y hacia el futuro. De hecho, no hubiera habido mártires en la historia de la iglesia que los mandaban a los leones si no hubiera una conciencia de eternidad de la resurrección. Nadie podría morir por una fe si no creyera que va a resucitar, o estaría loco. Los miles de cristianos que dieron su vida para defender su fe era porque estaban creídos que morían y resucitaban en el día de la resurrección. ¿A partir de qué? Y vamos a ver eso, como dice Pablo en Corintios, a partir de la resurrección de Jesucristo. Si no fuera por la resurrección de Jesús, de ninguna manera podemos pensar en que nosotros tenemos una esperanza de resurrección. Por lo tanto, lo que quiero compartir con ustedes es que muchas veces seguimos un cristianismo que empieza entero, pero después se va deshilachando, se va haciendo como más tradicional, más cultural, y uno deja de tener esa conciencia de la resurrección y lo que eso implica para nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos muestra, no es algo que pasa ahora, ya empezó a pasar cuando en la iglesia primitiva, y ahora vamos a hablar sobre eso. La iglesia primitiva empezó con un Cristo resucitado, pero luego empezó a tener algunos problemas, no solamente de doctrina, sino algunos problemas de alejarse de esa relación personal de cada creyente con Jesús. ¿Nos puede pasar? Claro, de eso quiero hablar. ¿Cómo nos puede pasar de que podamos ser cristianos del primer día y no del tercer día? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y cuáles son las señales que yo puedo tener para darme cuenta que la Pascua para mí no tiene un impacto a nivel transformacional? Y de eso todavía hay esperanza porque estamos acá y Dios está con nosotros. Y si hubiera algo de eso en nuestra vida, estamos a tiempo para entregárselo al Señor y que el Señor pueda hacer la obra. Por eso quiero leer algunos pasajes de la Escritura. Como ustedes saben, obviamente a Jesús lo crucifican en un lugar que se llamaba el lugar de la calavera, ¿verdad? El Gólgota, así llamado también. En realidad no se sabe específicamente hoy dónde está, pero hay una teoría que es en un lugar determinado, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Pero también muchos
judíos y muchos cristianos crucificaron. O sea, injustamente. Ahora, el hecho de la injusticia de Jesús, como sabemos, era por quién era Él y por lo que justamente demostró a través de la resurrección que era el Hijo de Dios. Y que eso marca exactamente. Un amigo de Jesús, Lázaro, Jesús lo resucita, pero Lázaro se vuelve a morir. ¿Alguno cree que Lázaro quedó resucitado para siempre? No. Lázaro salió de la tumba y un día se murió y quedó. Pero en realidad la diferencia es que Jesús resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y reina por siempre y por toda la eternidad. Y eso es el centro de algo que no tiene un impacto solamente en lo racional, sino en lo espiritual. La iglesia primitiva tenía este impacto, ¿no? Y el primer punto que quiero hablar con ustedes es, cuando yo pierdo la relación con el Cristo resucitado, empiezo a perder la pasión por las cosas de Dios. Empiezo a perder la pasión por Dios. Fíjense en el camino de Emaús, en Lucas, capítulo 24. Ustedes saben, la primera o una de las primeras manifestaciones de Jesús resucitado fue a 2 discípulos que venían de Jerusalén, iban camino a Emaús. Emaús quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, iban caminando y de repente aparece Jesús en esa conversación, empieza a charlar con ellos no creían en que algo más había después de la crucifixión, pero estaban debatiendo, discutiendo, estaban tristes, desanimados. Jesús empieza a hablarles sobre la importancia de la venida del Cristo, que Él iba a resucitar, hasta que después, cuando están con ellos, se le corre el velo y descubren que era Jesús. Pero miren lo que dicen ellos sobre este encuentro con Jesús. Lucas 24, 32. Ellos dicen algo muy particular. Dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Fíjense qué detalle de la relación de un Cristo resucitado en la vida de un creyente. Ellos eran creyentes porque estaban con Jesús, no eran 2 tipos que venían caminando hablando de política, no, eran 2 creyentes que habían estado 3 años con Jesús caminando, viendo milagros, viendo todo, eran 2 creyentes que venían viviendo la experiencia del cristianismo hasta el día de la cruz. O sea que no estás hablando de gente que no sabía nada de Dios, incrédula, no, era gente que conocía bien a Jesús, gente que estaba en la creme. Habían escuchado lo que ahora vamos a ver, ya gente que decía que Jesús había resucitado, pero su mente estaba bloqueada. Hay mucha gente que cree, pero no vive la creencia que cree. Hay mucha gente que dice creer, pero sus hechos no demuestran lo que cree. Y así estaban ellos, caminando, Jesús al lado de ellos, y ellos de repente no lo entendían hasta que se les reveló Jesús. Y cuando Jesús se les reveló, el Cristo resucitado, dice que ellos tuvieron una experiencia. Y acá es muy clave esto. No puedo tener un Cristo que no genere algo en mi interior. No puedo. No es solamente una creencia racional. Tiene que generar un impacto en mi vida. Un impacto de tal manera que mi fe afecte mi sentir más profundo. Ellos decían, cuando estábamos hablando, ardía nuestro corazón. ¡Wow! Dios quiera que podamos en esta noche tener un corazón que arda por Jesús. Algo que pase. ¿Viste que cuando vos decís, no, algo me pasa? Algo me está pasando. Bueno, algunos pueden decir, pastor, yo en una época lo sentía, pero ahora es como que se me fue. Bueno, miren lo que le pasa a Apocalipsis, capítulo 2, lo que dice la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice esta iglesia. Conozco tus obras, le dice el Señor en Apocalipsis. Tu duro trabajo y tu perseverancia. Miren lo que era esta gente. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Mira, ya había trucho en esa época. Y has descubierto que son falsos. O sea que ahora, sí, hay alguien más. Ya habían la iglesia primitiva, así que ahora digan, no, yo no puedo aceptar eso. Bueno, mira acá.
has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Cuando ya viene mucho al lago, después agárrate. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, le dice el Señor. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Chao. Una iglesia, no estaba hablando de una persona, era una iglesia. La iglesia de Éfeso, una iglesia que había visto el poder de Dios, una iglesia que había visto los milagros del Señor. En la iglesia de Éfeso había una diosa que se llamaba Diana, que tenía un gran templo, era adorado por toda esa ciudad, y fue el apóstol Pablo y predicó el evangelio de tal manera que se transformó la ciudad. A Pablo, los vendedores había ya gente que laburaba de eso, vendía los templitos de Diana. Y cuando se convertía la gente al evangelio, estos tipos empezaron a perder su negocio y fueron a hacer una revolución para meterlo preso, para matarlo a Pablo, porque les quitó el negocio, ¿entienden? Es como que vos vas y predicás, no sé, dígame un lugar, Luján, qué sé yo, no sé, algún lugar. Y de repente todos los que vendían no sé, vas a algún lugar de alguna X religión o algo y te empezás a predicar y se entregan todo al Señor. Y dicen, no, ya no queremos más comprar estampita, no quiero, o no se vas a corriente el Gauchito Gil, no, todo bien con el Gauchito, no sé, pero bueno, no se meta con el Gauchito Gil, bueno, y de repente todos los que vendían la cosita de Gauchito, y la otra cosita, che, se nos acabó el laburo. Bueno, eso pasó en Éfeso, era tan tremendo, la gente se convertía y traía los libros de magia, de ocultismo. ¿Qué, ya había ocultismo? Sí, ya había ocultismo. Venían y prendían fuego los libros, era una cosa tremenda, tremenda. Eso era Éfeso. Éfeso era una iglesia encendida, fuego, pasión por Dios, pasión por la obra de Dios. Ellos predicaban, hacían la obra social, transformaban las... Pero mirá lo que dice acá, tremendo, y quedó reescrachado en el Apocalipsis, o sea, reescrachado, o sea que no te creas que porque un día fuiste, ¿no? Un día te pueden escrachar más. Pero lo dijo el Señor por amor, así que le dijo, mira, tu arduo trabajo, tu duro trabajo. No, porque yo hice muchas cosas para el Señor. Bueno, muy bien, ponerla en un cuadrito, pero eso no te lleva al cielo. ¡Epa! ¿Cómo que no? Escúchame, ¿sabés quién soy yo? Yo escribí un libro. ¿Sabés cuántos escribieron libros y se fueron al infierno? Claro. O sea, escribir el libro. No, pero en el mundo cristiano me conocen. ¿Sabés cuántos conocen el mundo cristiano y terminaron agarrados a Satanás? ¿Cómo? Sí, claro. Claro, por supuesto que sí. Fíjate la iglesia, conozco tu duro trabajo, pero en otra palabra dijo, no te sirve para nada. O sea, todo lo que vos hiciste, claro, porque, miren, no es la primera vez. Mucha gente que se enamora de Dios, hace un montón de obras, pero después se enamora de las obras y se olvida del Dios que creía. Y de repente, parece como que empezó a hacerle culto a la obra y se olvidó del creador de la obra. Se olvidó a quién estaba adorando. Entonces, de una relación con un Cristo resucitado, un Cristo, ¿no?, de poder, empezó a tener una relación con la obra del Cristo que él empezó a hacer. Y lo que empezó siendo una obra de fuego, de fe, de pasión, terminó siendo una rutina, una cosa, digamos que repetitiva, una tradición, algo. ¿Y saben cuántos avivamientos de poderoso Señor terminaron en estructuras religiosas? Muchas denominaciones de hoy fueron en un tiempo un poderoso mover del Espíritu Santo. Tremendo. La historia está llena de gente que empezó predicando, haciendo obras, levantando cosas y de repente algo pasó en el corazón de la persona, se empezó a enfriar. Y esto nos puede pasar. Podemos empezar una vida de fe en el tercer día, pero terminar siendo cristianos del primer día. O sea, pasar de una vivencia a ser un cristianismo frío. Y fíjate lo que dice. No es que le faltaba justicia porque expusieron a los falsos. Era una iglesia que exponía la verdad. ¿Viste cómo vos decís? Corrupción, el otro. Y bueno, vos decís, ¿qué espiritual? No, ojo, no te confundas. Porque vos creas que sos más espiritual y que juzgues a todo el mundo no significa que tu relación con Dios está bien.
¿Cómo, pastor? No, claro, hay mucha gente que vive sacando los defectos de los demás, pero su vida no refleja lo que dice que es. Claro, hay gente que se cree superior a los demás y vive sacándole los defectos a los demás. Y eso justamente es una de las cosas que le hace enfriar su corazón y perder su relación con el Cristo resucitado. ¿Oh, puede ser? Claro que puede ser. Por supuesto. Uno se cree que es más papista, más cristiano que Cristo. Y uno se pone la camiseta y empieza a decir, no, esto no, y aquello. Pará. ¿Y cómo está tu relación con el Cristo? Ah, me olvidé. No. Porque justamente cuando pasa esto es que la relación del cristiano con el Cristo resucitado empieza a desvanecerse y empieza a tomar protagonismo un Cristo religioso, legalista. Se olvida de la gracia, se olvida de dónde salió, se olvida de quién lo rescató, porque ya no está con el Cristo resucitado. Se quedó con esa imagen de un Cristo, pero ahora lo que tiene es religión. Empezamos duro la Pascua. Así que nuestro sentido de justicia, el justiciero Jones, que yo soy el cristiano que juzga a este pecador, a aquel, ojo, porque eso no te salva tampoco. Entonces que no puedo, no estoy diciendo que no hay que exponer, no, lo que estoy diciendo es que eso no reemplaza la relación personal con un Cristo resucitado, con un Cristo de poder. Las obras no marcan la diferencia. El espíritu con el cual hago las obras es lo que marca la diferencia. Porque queda cáscara. Lo que había en Éfeso eran obras, pero ya no estaba el fuego, ya no estaba la pasión. Por eso Dios le dice, tenés que volver al primer amor. Arrepentirse es volver. ¿Por qué hacías lo que hacías cuando lo hacías con pasión? No lo hacías para ganarte un lugar. No lo hacías por ganar reconocimiento. No lo hacías para que conozcan tu nombre en todas las naciones y seas famoso. No. Lo hacías por un sentido de pasión, de agradecimiento, de convicción. Bueno, ese es el fuego que necesitamos de la Pascua. Un Cristo resucitado en nuestras vidas que nos mueva a la acción y no al revés, que la acción se quede sin la pasión de adentro. Ardía nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos, que arda nuestro corazón. Amén. La segunda que quiero compartir es el peligro de perder la fe. ¿Cómo uno dice, no, cómo perder la fe si yo creo? Bueno, no, uno puede creer, pero poco a poco puede transformarse en un cristianismo sin fe. ¿Cómo si el cristianismo pasa en la fe? No, pero si dejás de creer en el poder de resurrección, terminás siendo un cristianismo religioso, un cristianismo de costumbre, un cristianismo que no cree en milagros, un cristianismo que no cree en una presencia de Dios en la vida, un cristianismo que justamente vive de pedir y de buscar, digamos, resultados rápidos, pero no en una vida presencial de Cristo. Miren, le pasó a los primeros discípulos también. ¿Cómo? ¿Cuándo? El día de la resurrección. Vamos a ver en Lucas 24. Seguimos con Lucas 24, capítulo 24, versículo 1. Miren cómo empieza, ¿no? Y acá lo que voy a decir es bastante revolucionario, así que espero que me sigan queriendo. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres, ¿quiénes fueron? Digan las chicas, ¿quiénes fueron? Fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordado de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, pero al tercer día, ¿qué? Resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y ahora viene Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11. ¿Quiénes eran los 11? Los apóstoles, menos Judas que no estaba, ¿se acuerdan Judas? Fueron y le contaron a los chicos, chicos, ¿no sabés? Resucitó. Y a todos los demás, o sea que había más discípulos de ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de José y las demás que las acompañaban. O sea que era una banda.
Pero a los discípulos, ay, agárrate. A los discípulos el relato les pareció ¿qué? Así que no las creyeron. ¿Por qué no les creyeron? Las chicas están contentas. No les creyeron. ¿Quiénes eran esos que no les creyeron? Los discípulos. Jesús les había dicho, miren que el tercer día resucitó. ¿Se los había dicho o no? Vienen las chicas, resucitó, estuvieron 2 ángeles. En otro pasaje dice que se les reveló también Jesús a María Magdalena. Primero, ¿por qué Jesús eligió revelarse primero a las mujeres? No lo sé. No lo sé. Pero yo creo que algo quería enseñar Jesús con esto. Así que fueron ellas. Imagínate la alegría que venían María, Magdalena. Estaban Juana, que no sé quién era, pero estaba ahí. Estaba la otra madre de Jacob. Estaban todas felices las chicas. Venían todas. Y van a los discípulos y dicen, resucitó. No, no les creo, es todo pavada, ¿no? Ustedes, ¿cómo se habrán sentido esas mujeres? Tremendo, ¿no? Así es cuando se siente un cristiano que viene del tercer día y se encuentra con un legalista del primer día. Los del primer día, que no creían en el Cristo resucitado, le dijeron, nah, es emocional. ¿Viste cuando la gente menosprecia la experiencia, ¿no? del otro que vivió una experiencia real, pero le dice, y bueno, si a vos te hace bien, pero no tiene trascendencia, no le dieron trascendencia. Dijeron, es una pavada, todo, pero no era una, porque puedes decir, viste que dice, no, las mujeres son muy emocionales. No era. No, eran varias, o sea, no era un fenómeno de 1, 2, 3, eran varias, vinieron y le dijeron, che, no. Esto nos habla de que el cristianismo, la fe, puede entrar en un terreno donde el estereotipo cultural se imponga sobre los principios de la palabra de Dios. Ellos no creían que si Jesús resucitaba se iba a revelar primero a las mujeres. Ellos no aceptaban en su fe que Jesús, el que ellos conocieron, el que vieron de milagros, el que hicieron todo, se hubiera revelado a las mujeres. Por eso no le creyeron, viejo. Si no, ¿por qué no le iban a creer? Si ellos no lo veían como... No la veían como, la mujer era siempre... No, es serio lo que estoy diciendo. No le creían. Jesús, el maestro, se reveló. Pero ellos no le creyeron a las mujeres. No les creyeron. Después fue Pedro. Mira, el versículo más adelante dice, ¿no? El versículo... Pedro, sin embargo, el 12, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. O sea que Pedro sí les creyó. Aguante Pedro. Pedro cuando escuchó dijo, igual lo voy a chequear por la duda. Todo bien, pero los demás ni le creyeron ni fueron. Pedro dijo, bueno, voy a probar, a ver, por lo menos le doy un poco de credibilidad a la chica, ¿no? Así que salió Pedro corriendo y Juan dice que él también fue. Aunque acá no lo dice, pero Juan dice que Juan también fue, aunque entró primero Pedro y después entró Juan. Así que los dos le creyeron, Juan y Pedro, a la chica. Los demás no le creyeron. O sea, de 11, 9, así que vienen mal, chicas. De 11, 2 le creyeron, 9 no. Así estamos. O sea, 9... Ahora, fíjate esto, pero ¿por qué no le creyeron? Porque no le creían ni a Jesús. Estaban en un cristianismo del primer día. Estaban en una fe, viste, no le trascendía. No es que le dijeron, che, viste que ganó Boca. No, eso no lo quiero decir porque... Pero, che, viste que tal cosa, ¿no? Se me van a poner malos. Che, viste, no era una noticia, era una cosa trascendente. Y no le creyeron, ni siquiera fueron no los movió. Vos estuviste 3 años con Jesús, viste todo, y vienen y te dicen resucitó. ¿Vos qué hacés? Lo que hizo Pedro, por lo menos. Salí corriendo a ver qué. No, lo demás. Bueno, después contame, Pedro, a ver qué onda. O sea, que un cristiano, pero bueno, ¿viste? Que Dios nos libre, amén. Cuando las noticias no te mueven,
Cuando las cosas espirituales no te mueven, viste que te dicen, sí, viste que no, por una... Bueno, después contame qué onda, a ver qué. Sí. Viste como que ya no hay nada que los sorprenda. Y esto pasa mucho en lugares como Argentina, que tuvo tremendos milagros. Yo una vez tuve la oportunidad de viajar en el año 98 a Dallas, a Estados Unidos. Primera vez que viajaba y de repente me invitaron en una conferencia a un programa de televisión. Y en el programa de televisión me decían, ¿cómo es que Dios hace los milagros que usted... ¿Es verdad que Dios emploma muelas? Claro, yo me convertí en el año 87, en las campañas, veíamos milagros todos los días. La gente, eso de que la gente se cae, en otros países no existía. Entonces me dice, ¿cómo que la gente se cae? Sí, la gente se cae, pero ¿qué tiene de raro? No, ¿cómo? ¿La gente se cae? Sí, la gente se cae, pero ¿qué? ¿Usted la hipnotiza? No, es el poder de Dios. Pero hay milagros, sí. ¿Y cómo es una muela? Sí, se emploma muela. ¿Cómo se va a emplomar una muela? Pero si nosotros nunca vimos que Dios emplome muela. Bueno, en Argentina emploma muela. No tenemos guita para el perno y la corona, que vale una fortuna. Bueno, Dios te emploma. ¿Viste? Vas al perno y corona. Bueno, entrega el auto, ¿viste? Dejala. ¿Viste? Ni te cuento y tenés que hacer un implante. Bueno, ya ahí te hipotecás la casa. Bueno. Y ahí Dios dijo, bueno, vamos a hacer estos milagros, porque si no la Argentina no va a poder comer de todos los... Así que eso empezó a hacer, y uno decía, pero milagro de ese... Claro, después era tan común ver milagros, gente que dejaba sí, un paralítico, sí, se sana un ciego, sí, pero no hay, le falta fuego a la iglesia. Se sanó un paralítico, se sanó un ciego, una muerte, pero nada, sí, un pie... Se enderezó un pie plano. Pie plano no es nada. No, como el tipo que tiene... pero es un milagrito. Pero vos, ¿por qué no tenés el pie plano? Pero viste que cuando empezás a... Bueno, hasta el punto que... Eso es tremendo, hermano. Porque pasás de un cristianismo del tercer día a un cristianismo que empieza a naturalizar todas las cosas espirituales. Entonces ya no llama la atención, ya no es algo importante. Dios se manifestó. Sí, la presencia de Dios es tremenda. Sí, bueno, después lo veo por YouTube. Pero ¿dónde está? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? ¿Me lo perdí? No, pero ¿cómo? No, pero yo quiero, no, pero tengo fe que Dios me va a dar. Bueno, si se da, y si no, no era de Dios. No, esa teología. Sí puede ser, obviamente, pero a veces no es que no era de Dios, sino que las cosas que no tienen fe, no es que no se dan porque no es de Dios, es porque falta fe. ¿Y cómo sé si? Ahora, si tengo fe y no se da, sí, no era de Dios. Pero si no tengo fe, ni siquiera creo y ni siquiera quiero creer, entonces no le echo la culpa a Dios que no era de Dios. ¿Vieron cristianos que terminan racionalizando la fe? Y dejan de creer en los milagros, entonces todo lo racionalizan. Peligro. Tercer punto, y ya quiero ir terminando, peligro de bajar nuestros brazos frente a la adversidad. Los cristianos de la iglesia primitiva tenían tanto fuego, tanta pasión por el Cristo resucitado, que veían la persecución como algo digno. O sea, no era algo que me va a quitar algo que para... No, si yo tengo vida eterna, a mí no me preocupa a mí me pueden matar el cuerpo, pero mi alma y mi espíritu están con el Señor. Y yo voy a vivir la eternidad con Dios. Eran cristianos a prueba de todo, ¿me entienden? Porque había una experiencia con el Cristo resucitado. Clemente, algunos líderes de la iglesia primitiva, por ejemplo, Clemente de Roma o Ignacio, decían: la resurrección es como una fuente permanente de fuerza interior. Policarpo alienta en la carta a los filipenses. Es una carta que no está en la Biblia, pero es una carta que encontraron de este padre de la iglesia. Alienta a los filipenses a soportar la persecución en vista del poder de la resurrección. O sea que ellos veían, miren, en Romanos 8:18 dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Me entienden a lo que voy? Miren lo que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 y 3. Dice, fijemos la mirada, ¿en quién?
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó ¿qué? La cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado ¿dónde? A la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que cuando yo pongo mi mirada en Jesús y en la resurrección de Jesús y en el poder de Jesús, puedo enfrentar la oposición. Por eso dice, para que no se cansen. ¿Sabes qué? Hoy veo muchos cristianos cansados. Muchos cristianos cansados. Muchos cristianos desanimados. Y vos decís, pero por cosas importantes. No, no es que porque lo encarcelaron. No, porque no le salió lo que esperaba. Porque algo que esperaba que se le dé un día no se le dio. Eso es un cristiano del primer día. No quiero acusar a nadie. Estoy diciendo lo que nosotros vivimos. Un cristiano del tercer día, por favor. ¿Vos te lo imaginás a Pablo deprimiéndose por las cosas que nosotros a veces nos desanimamos? ¿Te lo imaginás a Pablo cuando él dice, pero escúchame, en 1 Corintios, batallé contra fieras en Éfeso, dice. Y cuando habla el capítulo 15 de la resurrección, dice, ¿a ustedes les parece que si no hubiera resurrección, nosotros todos los días estaríamos expuestos a la muerte? Todos los días nos quieren matar, dice Pablo. ¿Ustedes creen que yo soy tarado? ¿Que yo voy a arriesgar mi vida como la arriesgo todo el tiempo por causa del Evangelio si yo no creyera en un Cristo resucitado? ¿No será cosa que cambiamos un Cristo resucitado por un Cristo de conveniencia que me sirve para solucionar mis problemas y cuando no me lo soluciona, entonces no quiero ese Cristo? Hay una diferencia, ¿eh? Un cristianismo de primer día y un cristianismo del tercer día. Hebreos dice, miren a Jesús, pongan los ojos en Jesús. Ojo, hay muchas veces que dejamos de mirar a Jesús. Empezamos en el tercer día, en el Cristo resucitado, y empezamos a mirar a los hombres. Ah, no, pero yo creía, pero fulanito me dijo tal cosa, pero este hizo lo otro. Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo dejás que tu fe se apague o se disminuya tu capacidad de resiliencia? Porque este dijo tal cosa, porque el otro hizo tal cosa. Pero mirá, el cristiano... No. Nosotros necesitamos un encuentro con Cristo resucitado. Nosotros necesitamos que nuestra fe no esté parada en nuestras emociones. Porque si no, vamos derecho a un cristianismo flaco, un cristianismo debilitado, un cristianismo que no se la banca, ¿entendés? Esta gente dice, pero ustedes no bajen, pero miren a Jesús. Él vivió y enfrentó toda la vergüenza, todo, pero Él sabía que iba a resucitar. Ahora, ustedes sigan ese camino, nos dice a nosotros. Si te critican por tu fe, bueno, es porque vos tenés una fe en un Cristo resucitado. Hay una experiencia personal, hay algo que te mueve ay, pastor, yo no sé cómo gracias que vengo a la iglesia y me cuesta un montón. Pero vayamos por algo más poderoso. Amén. Quiero terminar con la última, que es la victoria frente al pecado y la tentación. Romanos 8:11 dice así, y 1 Corintios 15, vamos a leer los dos. Dice, Romanos 8 dice, dice así, porque si
el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Amén. Estamos hablando de un cristiano del tercer día. Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Y esto es fundamental. Para poder ser un cristiano del tercer día necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito el poder del Espíritu Santo. Yo quiero orar junto a todos, porque yo no tengo la varita mágica acá, para que venga el poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos sobre tu vida. Que ese mismo poder de su resurrección y vida, que venció la muerte, venció al pecado y venció a Satanás, venga sobre nosotros para poder enfrentar todas las debilidades, todas las flaquezas que nuestra naturaleza humana nos enfrenta. Fíjense cómo termina ese versículo, el 10 y el 11, el 12 y el 13, si lo tenemos por ahí, Romanos 8. Se fue. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Está diciendo que en Cristo tenemos poder para vivir un cristianismo pleno, poderoso. No un cristianismo debilitado, quejoso, ni añoso, que siempre le encuentra el pelo en la leche. Y esto no hay otra forma que no es un encuentro con el Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo. Amén. Usted dice, yo quiero tener un encuentro. Bueno, Pablo tuvo un encuentro con un Cristo resucitado en el camino a Damasco, pero no estamos hablando necesariamente de una revelación. Puede ser, ¿por qué no? Si alguno lo pide y Dios le quiere hablar, le da un mensaje, le da una palabra de Dios, un encuentro con la presencia de Dios que te abrace, que en un momento te dé una luz. Pero necesitamos algo más que un soporte de aliento para cada cosa. Necesitamos algo que nosotros digamos, che, yo estoy dispuesto a todo. Pero no puedo con un cristianismo del primer día. No puedo. ¿Me entienden? No puedo. No había manera que un cristiano del primer día lo puedan prender fuego por su fe. No había forma. Roma prendía fuego a los cristianos. ¿Pero por qué? Porque su fe trascendía su experiencia personal en un cuerpo. No estoy diciendo que le iban a robar, le iban a quitar sus bienes. Le estoy diciendo que lo prendían fuego. Lo mandaban a un foso de los leones. El Coliseo romano no era una idea. Existía, existe, todavía están los restos del Coliseo. No solamente mataban cristianos, pero mataban cristianos. O sea, no es que es una idea de algunos filósofos. No, era real. Ahora, eso, ¿qué había en esa gente? Tuve la oportunidad de estar en las catacumbas. Las catacumbas eran porque los creyentes, como no los dejaban ir a los cementerios, tenían que cavar abajo de la tierra y hacer cementerios subterráneos. Y los creyentes los ponían en las catacumbas porque creían que en cualquier momento venía Cristo y todos iban a resucitar juntos. Pero no dejaban porque los romanos no los dejaban enterrar en el cementerio de Roma, ¿me entienden? Hay algo que mueve a una persona que trasciende su experiencia social o socioeconómica, y es cuando Cristo te llena.
Yo quiero esa experiencia de esos discípulos que vieron a Jesús y su corazón ardía. Porque Pedro después predicó el día de Pentecostés. ¿Saben cómo murió Pedro? Fue crucificado, pero porque él dijo, no, yo no quiero ser crucificado como mi Señor, y fue con la cruz invertida. ¿Ustedes creen que Pedro iba a ser crucificado con la cruz invertida si no hubiera tenido una experiencia con el Cristo resucitado? El mismo Juan en la isla de Patmos, cuando escribe Apocalipsis, tuvo una revelación, Apocalipsis 1, del Cristo resucitado. No sé si esta palabra hoy te motivó a creer que la Pascua no solamente son unos huevitos de chocolate y unos ricos conejos de Pascua, o una rosca también, sino una experiencia más profunda con el Cristo de la Biblia. Amén.